Pero afortunadas alenas cronocronopios que siguen como radiovidentes o telescuchas esto que hemos dado en llamar alpargatas y libros. Es el momento preciso y exacto en el cual usted, quien está escondido del otro lado de esa cosa extraña y tecnológica, va a inscribirse en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Alpargatas y Libros, en las redes sociales de Eva TV, que están en TikTok, que están en Twitter, que están en Facebook, que están en YouTube, que está al alcance de sus dedos digitales. Entonces, no olvide, Alpargatas y Libros, su encuentro semanal con la cultura peronista. Y no es un oxímoron, al contrario, nos preguntamos si en realidad puede haber cultura que no sea popular. Por eso nos acompaña hoy, como siempre, en todas las sesiones, el ilustrísimo, el sensacional, el estupendo Leonardo Fabio. No, es Fabio, es Julián Fava, pero Fabio, me confunden, me atosigan. Uno no sabe, Santa María, San Benedito, si es Leonardo Fabio, si es Julián Fava. Pero de lo que estamos seguros es que no se puede ser feliz en soledad. Así es, querido Eric. Y de lo que estamos seguros es que las pasiones, no sé si hay que analizarlas, hay que sentirlas. Hay que animarse a sentir las pasiones. Le voy a hacer una confesión. Mi familia es de prosapia positivista. Mi abuelo, que nació en 1892 y falleció en 1960, quien no conocí, por supuesto, estudiaba psicopedagogía e inventó aparatos para medir el olfato, la vista, la audición. Y yo me pregunto si no habrá cometido quizás el pecado racionalista de medir lo que hay que sentir. Platón decía que el mal comienza cuando la razón no puede gobernar las pasiones. Y me parece más allá... Dicen que soy aburrido, decía Platón. ¿Qué es eso? Y Platón, que además era alguien que practicaba y mucho el arte del erotismo o de la paideia, que en la época de los griegos iban de la mano. Una ¿no? francachela. Una francachela desbocada. Una francachela de... Como esa que hacen los estudiantes en las aulas de las universidades. ¿Qué es? Son adoctrinados. ¿Son adoctrinados o ven videos del Lali Espósito? ¿Usted me dice que ven videos del Lali Espósito? Yo vi una vez un video del Lali Espósito y todavía no lo terminé de ver. Está en loop en mi cabeza. Cuando no lo veo ahí en la compu o en el celular, fanático, sí. Estoy fanático de fanático. Y Lali, te quiero decir algo. Estamos a 3 temas tuyos de una asamblea legislativa. Sí. Así que ponete las pilas, muchacha, esos exitazos no se van a escribir solos. Así es. Y a propósito, Platón, entonces dado a Platón que iba a las clases a hacer amor platónico. Iba a ser amor platónico y del aristotélico, aunque todavía no había llegado su discípulo, decía precisamente eso, ¿no? Que el mal comienza cuando la razón no puede gobernar a las pasiones. Y alguna vez vi, mejor dicho, una entrevista al gran Leonardo Fabio. Sí. Y decía algo que no entendí del todo, pero lo quería compartir con usted y con quienes nos escuchan. Y quizás nuestro director, Manuel, también nos pueda desasnar con esto. Decía que el primer plano es un hecho moral. Bergman. Exacto, lo decía Bergman. Y él decía allí, precisamente, como decía Bergman, el primer plano es un hecho moral, ¿no? Sí, la manera en que uno encuadra una situación, los personajes, un rostro, el decorado o el paisaje. O el paisaje. Y sobre todo también Fabio hablaba de los rostros, de que en el rostro estaba la expresión de todo lo que un director de cine quería decir. Y me puse a pensar a propósito de este encuentro que tenemos hoy, a propósito de uno de los grandes personajes, quizás emblema, metáfora de la Argentina, que es Gatica el Mono, del ascenso social, de la democratización del goce, pero también de la caída a partir de un poder nihilizador, de un poder destructivo, de un poder que va a avanzar contra todos aquellos que, viniendo de los sectores populares, hayan osado, al menos por un rato, sentarse en la misma mesa de los copetudos, vestirse como los copetudos, beber los tragos de los copetudos. ¿Por qué me señala cuando dice No, lo digo usted. ¿Qué le pasa? Digo, y precisamente, ¿no? Y uno empieza a ver, ¿no? En los personajes de Fabio, ¿no? Yo pensaba en algunos personajes de sus películas como Juan Moreira, ¿no? Pensaba, Juan Moreira, ¿qué es Juan Moreira? Es un tipo que, en definitiva, es un puntero político, pero que no tiene una descripción muy precisa. No, pero ¿no? Juan Moreira es la transición entre el Martín Fierro, si usted quiere, y Don Segundo Sombra. Claro.
Porque Martín Fierro no es un puntero político. No. Sin duda podemos imaginar a Martín Fierro como un oficial del Ejército Federal, Sí. o como un tipo de su casa, con su familia, hasta que el mitrismo viene y arrasa con todo, Sí. cual si de libertarios dementes se tratara. Así es. Pero Juan Moreira es el puntero político, pero es el que está al margen también. Claro. Son las dos cosas. Claro. Y qué interesante, a Juan Moreira lo hieren cuando él está tratando de subir una pared. Exacto. Escalar. Escalar. ¿Mm? Así es. ¿No? Y en algún momento él, cuando a Juan Moreira le dicen, ya le pagamos, y él dice, no me pagaron, pero usted firmó, pero yo no sé firmar, le dice, ¿no? Todavía era de una Argentina excluida, de una Argentina a la que se le negaba la escritura, se le negaba la firma, se le de negaba hecho, la firma, existencia. se le negaba la existencia. Y digo, Juan Moreira es un personaje impuro, porque es un personaje que a veces está en una parroquia electoral y a veces está en otra. Es un personaje que está en Bueno, los pero es un márgenes. personaje que evoluciona. Sí. Si usted hace una película con personajes que no evolucionan, y va a tener el Señor de los Anillos. Es un embole. Está ahí O Friends, si me permite, ¿no? El loco con el anillo, oh, sí, debo ir a tirar esto al monte de no sé cuánto. Pero no hay una evolución, Exacto. no hay una crisis interna del Claro. personaje. Porque, ¿qué es una obra así artística en el sentido de Leonardo Fabio? Es donde hay amor y celos, Sí. el Aniceto y la Francisca, donde hay crisis individual y experiencia colectiva, Juan Moreira, es donde hay, Donde hay un, una donde hay cuestión- un mito popular, ¿no? Como Nazareno. un mito popular y lo popular hecho mito con la Sinfonía del Sentimiento. Desde luego. Entonces, evidentemente, uno solo puede tratar de agarrar de la solapa digital a todos los que nos están escuchando, mirando o ignorando y decirles, escuchen a Fabio, lean a Fabio porque es un gran poeta. Las letras, fuiste mía un verano. Y cuando dice, interesante, dice, cada vez que veo pasar a una chica con un libro, me acuerdo de vos. Con un libro. Ya con eso es el repelente para todos los libertarios, que en general son gente célibe involuntarios, ¿no? Por eso se Ella dedican ya a me prácticas olvidó. de autogestión. Ella ya me olvidó. Yo Yo no no. puedo olvidarla. ¿No? Bueno, pero entonces ahí la Fuiste razón... mío un verano, pero solamente un verano. Pascal, ¿No? ahí contra su Platón, lo que dice es, inclínate, razón impotente. ¿Frente a qué? ¿Frente a la pasión o frente a la creencia? Entonces, hay una parte que tiene que ser de la razón, pero hay otra parte que tiene que ser de la pasión. Sí. Nada grande en el mundo sin pasión, ¿no? Absolutamente, No decía, decía ¿eh? Jorge Guillermo George Federico Friedrich. Hegel. Y para citar a un personaje que nos puede, quizás de algún modo herético, ¿no?, vincular o ir llevando a Gatica, que es Miguel Abuelo, otro personaje que viene de los bordes, de las orillas, Sí. ¿no?, en un bellísimo poema que es precisamente Buen día a día, dice, ¿y qué clase de rico será quien no lleve todo junto y en un solo puño la psiquis y el latido de su pueblo? ¿Qué clase de rico será quien no lleve todo junto y en un solo puño la psiquis y el latido de su pueblo? Si me tuvieran que decir, Fabio, más allá de mi admiración, de mi amor, como el propio Fabio decía, yo no admiro, yo amo. Sí. Más allá del amor que Sí, uno le sí, profesa sí. a Fabio, Fabio condensó como nadie la psiquis y el latido de nuestro pueblo. Bueno, es el rol justamente del artista que logra estas contraposiciones que mencionamos recién y logra sintetizarlo en una producción artística. Bueno, como cantor él era barítono, era tono barítono, como cantor tuvo muchísimo éxito. Bueno, los poemas, las letras, las canciones son también muy buenas. Y después esta cuestión en el cine, parece un Claro. muchacho nacido en la pobreza, en Las Catitas, en 1938, de provincia de Mendoza, hijo de un padre palestino. Mire usted, y de una madre actriz, ella, de apellido Fabio, y es muy interesante ver, porque hay una cuestión de avanzar en la escala social, hay una Claro. cuestión de felicidad, Sí. de construcción de la felicidad que lo lleva naturalmente al peronismo. El tipo vivió una infancia muy difícil, Claro. estuvo muchas veces estuvo aislado en reformatorios, o lo Sí. luchaban, tuvo Claro. una Sí, bueno. calle Cordón y Vereda, podríamos desde decir. luego. Crónica de un niño solo es un poco reflejo de esa
infancia, ¿no? Su primera película. Crónica, bueno, pero para tener como primera película Crónica de un niño solo, la descosiste. La descosiste. Fabio, la descosiste. Truffaut con los 400 golpes al ángulo. No, sí, Truffaut, sacá del medio, no, Truffaut. al ángulo. ¿No? Sí. Él solo tenía, antes de eso, solo tenía un mediometraje, ¿no? Y el Instituto del Cine, había Instituto del Cine en esa época. Le decimos porque por ahí jóvenes que han nacido hace poco y han votado hace muy poco también, creen que nunca hubo, que el Inca es un choreo, que ese tipo de cosas. Al Inca lo inventó Perón. Bueno, había Instituto del Cine, y Instituto del Cine no le quería financiar su primera película, y entonces Leopoldo Torre Nilsson, ese gran cineasta de la década del 50, que un poco lo apadrinó a Fabio, puso el gancho, puso la firma como, certificando los dotes cinematográficos, los dotes de este gran realizador que sería Leonardo Fabio. Inauguró con 1965 con esa película, ¿no? Bueno, con Crónica de un niño solo. Pero nada que tu padrino artístico sea Torre Nilsson. Y lo que usted dice, los 400 golpes de Truffaut, efectivamente, porque es una infancia terrible en una sociedad industrial, claro, como la francesa de esa época, donde se asiste a una descomposición familiar, pero producto de esa civilización industrial. Claro. En la casa de la vida concreta de Fabio, era más un medio rural. Absolutamente, claro. Y es así como vamos llegando de a poco, creo yo, a lo que es nuestra referencia de hoy, que es la película Gatica del Mono de 1993. Y ahí debo confesar algo. Sí. Confiese. Yo leí en el diario que estaban buscando extras y que había que ir disfrazado de años 40 para llenar el Luna Park. Y no fui. Me voy. Chau. ¿Cómo que no fue? Yo me estaba imaginando, lo estoy imaginando con Glostora. Mea grandísima culpa, Lo estaba imaginando con Glostora, un bigotito anchoa. Un bigotito anchoa. ¿No? Así. Lord Cheselin. Y terrible ahí, esa película sobre Gatica, pero también es una película de box. Sí. Digamos que la habilidad, la genialidad de Torre Nilsson, de Fabio, discípulo de Torre Nilsson, es que uno puede tomar la película como una película política, como un alegato político, pero con una altura artística. Absoluta. Sí. Es como el libro El Principito de Saint-Exupéry, ¿no? Uno lo lee en diferentes momentos de la vida, ve diferentes cosas, hay diferentes niveles de comprensión. Claro. Entonces, el que quiera ver Gatica el Mono y lo vea, ahí lo tenemos, la foto, y que lo vea como una película de box, como una película de deportes, lo puede ver, y muy bien. Y muy bien. Porque están muy bien rodadas las escenas de pelea. Sí, y la actuación del protagonista, se me fue el nombre. Esteban Nievas, fallecido hace 2020, si la memoria no me falla, es extraordinaria. Es impresionante, es Gatica. Es Gatica, es absolutamente extraordinaria. No hay biopic de Netflix sobre un boxeador que tenga un tipo actuando así. No, ni un tipo así, ni las escenas de pelea, ni esa cuestión que uno siente que está ahí. Me reivindico pensando que gracias a Fabio pude estar sentado en el Luna Park viendo esas peleas de Gatica, y el paneo que hace en un momento dado de la película, un paneo donde están todos los periodistas en diferentes idiomas hablando y describiendo la pelea. Entonces Fabio no está mostrando la pelea en sí en esa secuencia, sino cómo los demás ven la pelea. Claro. Y esa parte sensacional, general, dos potencias se saludan. Ese es el momento cúlmine, podríamos decir, de lo que era la Argentina peronista. Absolutamente. Porque si hablamos en la emisión anterior de la película El hincha, de Discépolo, que es también una épica popular, que termina bien. Sí. Acá, en este caso, la propia historia nos va diciendo que el golpe del 55 no solo lo tiró a la lona a Perón, sino que también a nuestro amigo Gatica. Así es, y a nuestros ídolos populares y a un pueblo, ese pueblo que llenaba los bodegones, ese pueblo que llenaba los estadios de fútbol. En la década del 40 y del 50 fue la época en la que más entradas se vendieron para los estadios de fútbol, para los teatros, para las épicas películas de Gatica y Prada. ¿No? Sí. Es decir, nuestro pueblo consumía en las clases populares, las de más allá del riachuelo, cruzaban el riachuelo y llegaban al centro de la ciudad a gozar de una velada de box, a continuar en la pizzería y bueno. Y a volver a la madrugada. Y a volver a las madrugadas. Si me permite, querido Eric, por favor. Quería leerles algo que escribimos con un querido amigo, con Gabriel Diorio, hace algunos años, a propósito de Leonardo Fabio y de Gatica. Escuchemos. Leonardo Fabio estrena en 1993 Gatica, el mono. El peronismo presenta al país un rostro nuevo, insospechado hasta entonces, neoliberal.
Los 40 ya fueron. Y es preciso, además, sepultar de una buena vez la pesadilla de los años 70. Hay que invertir el signo, cortar el nudo gordiano que nos ata a la lejana patria justicialista y sus restos. Besar a Isaac Rojas, reglamentar el derecho de huelga, indultar militares, vender el patrimonio nacional. Acumular signos invertidos y hacerlo desde el propio peronismo, aviones, trenes, barcos, teléfonos y también gas, agua y petróleo. La serie herética tiene un objetivo, destituir el mito, pero para ser eficaz debe tocar uno de sus puntos ciegos, la inclusión por el consumo real o posible. El 1 a 1 es puro bolsillo, ilusión de bolsillo dolarizado, pero resulta moralmente eficaz. Sin embargo, contra todas las evidencias, Fabio insiste. Hubo un tiempo en el que fuimos felices de otra felicidad, la del Luna Park lleno de bote a bote para ver las épicas batallas de Gatica y Prada. Dos potencias se saludan y mire cómo ruge la leonera. Cómo ruge la leonera. El ascenso social se materializa, deja marcas indelebles y la fiesta se disemina. Llega a los barrios lindantes y Paredón y después cruza el riachuelo. Y entonces, bonito las pelotas y a mí se me respeta. El pueblo baila. Se le pide audiencia. El pueblo baila, canta, se emborracha, ocupa las calles, los bodegones, las playas marplatenses. Pero la comunión se interrumpe. El impas tiene fecha y hora precisa, las 20:25 del 26 de julio de 1952. Con la muerte de Evita comienza, quizás, otra historia, la del crepúsculo de los ídolos, la del derrumbe propio y la propia muerte, la de Gatica. Y a partir del 55, la del pueblo mismo. Así es. Gatica, que nunca se le decían el rey sin corona, ¿no? Porque al contrario a muchos otros boxeadores argentinos que habían conseguido lograr los títulos, en este caso siempre le faltó un poco. Y quizás también como metáfora del peronismo del 45 al 55, nos faltó quizás un poco. Sí. Quizás si Gatica hubiera sido campeón del mundo, no hubiese habido 55, podría pensar uno con la teoría del caos. O hubiésemos tenido otra... Si Evita no se hubiese muerto, sí, tal cosa, sí. Estamos llenos de esos sueños que perpetuamente nos vuelven y que perpetuamente nos quieren sacar. Sí. Entonces, con razón defenderemos nuestra pasión. Y este noble deporte, el box, como le dicen, es lo que le permite a tantos, hoy, a tantos chicos, o incluso chicas, salir de esa marginalidad. Usted va a un club de barrio en el conurbano y puede haber patín, puede haber chicas, puede haber tal cosa... Pero siempre hay un exboxeador de esos que tienen toda la nariz así. La nariz quebrada. La nariz quebrada. Sí. Un exboxeador grandote que tiene clases de box para chicos. Así es. Les enseña box. Así es. Y un chico que pelea box, un chico que se entrena en el box, que además es uno de los entrenamientos más exigentes. Claro. Y más perfectos. Desde luego. Es un pibe que sale de la marginalidad. Totalmente. Por eso está el alma de Gatica en cada club de barrio. De hecho, Avellaneda tiene un gimnasio que es una barbarité, le puso Gatica. Entonces, vive eso. Y ese Gatica que después es como discépolo, como todos nuestros pensadores que citamos acá, que es renegado, como el propio Fabio, que es vilipendiado, segregado en una parte social, político, cultural por la oligarquía argentina a partir del 55 y tiene que producirse de manera medio clandestina. Algunos tratan de darle una mano, por ejemplo Martín Caradagian, pero desgraciadamente en ese lance entre Caradagian y Gatica cae mal. Gatica, y entonces eso ahí ya queda un poco tullido, hincha independiente, va a la cancha. Va a la cancha. Y será cual vendedor ambulante, ¿no? Allí, vendedor ¿no? ambulante. En la cancha de Independiente. Y pensaba también en el box. Hasta cruzar el destino como quien cruza el Estiges. Así es. Y pensaba también en lo que usted decía, Eric, del box y de los deportes comunitarios. También aparece eso en Fabio y en particular en Gatica, ¿no? Porque a mí me impacta mucho de la película el comienzo, la primera escena larguísima, la estación de tren, sí. ¿no? Miles y miles de argentinos y argentinas llegando a la gran urbe a buscar un destino, a la gran urbe a buscar un destino mejor, ¿no? Digamos, todos somos Gatica, todos podemos ser Gatica, todos los que llegamos a esta ciudad. Sabemos, ¿no? Que vamos a tener que agarrarnos a piñas en algún momento. Exacto, a esta ciudad despiadada. A esta ciudad profundamente desigual, a esta ciudad que sigue ¿Pero qué hacía el peronismo en esa ciudad despiadada? La humanizaba. Había hogares para madres solteras, había hogares para niños, había ciudad infantil, escuelas, había ciudad infantil. Había ciudad universitaria para ciudad universitaria, estaba
hospital Instituto escuela. Nacional de Rehabilitación Como del usted Lisiado, decía. una vez más, la Loti Carrillo Claro. sigue girando. Y esos lugares hoy son Claro. atacados por la violencia inmobiliaria, por el frenesí destructor, para construir torres de Durlock. Absolutamente. Entonces, o es barrios que parecen del primer mundo, como Puerto Madero, y donde el nivel de ocupación es del 20% si llega, ¿no? El resto es especulación inmobiliaria, una ciudad del futuro, bellísima, ¿no? Y todo eso, Mirando al y río, todo eso, y todo la eso, gente viviendo en la Recoba, ¿no? por supuesto. Las familias viviendo en la Recoba. Por supuesto. ¿No? En la calle, ¿no? ¿No? O como dijo un Macri por ahí, esos que creen que viven en un ambiente por la gente que se queda a dormir en los cajeros. Sí. No, el nivel de imbecilidad. Y como dijo Sócrates no decía, Platón no decía que Sócrates decía que nadie es malo por voluntad propia, sino por ignorancia. Sí. Entonces Sí, nosotros absolutamente. acá, desde este programa, lo que queremos es resistir frente a esa ignorancia, mostrando que lo popular es de calidad, como una pelea del mono Gatica. Y cuando usted hablaba justamente de esta cuestión de la soledad, pienso en la crónica de un niño solo, en esa imagen donde están los chicos bañándose, Sí. felices, Sí. ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo uno solo puede recuperarse a través de lo comunitario? Sí. Sinfonía de un sentimiento, sinfonía, usted que sabe griego antiguo, es todos juntos emitimos el mismo sonido. Exacto. Claro. Entonces es algo que en Gatica se ve muy bien cómo el personaje va creciendo, bueno, toda la infancia, el amigo, ¿eh? El amigo que siempre le hace la segunda, que siempre trata Así de es. estar ahí. Y Gatica en la cima de su poder, ¿qué tiene? Una casita, Claro. un chalecito California. Tiene un chalecito californiano. ¿Eh? Así es. Ese es el nivel de belleza de lo popular. Absolutamente. ¿Eh? Absolutamente. Y pensaba también en nuestro amigo en Gatica, y ese año, el año en el que se estrena Gatica, que Fabio estrena Gatica, es 1993. Es el mismo año en el que él termina Sinfonía del Sentimiento. ¿No? Sí. Esa Ahí, gran- ahí lo tenemos. ahí está. Ahí lo tenemos al compañero que tenía trato con Perón, por supuesto. Luego. Pero ese porte, esa mirada, esa transparencia. Usted sabe que Gatica, mire qué lindo. Leonardo Fabio, a veces en los sets leía cómics, leía historietas, y le dijeron, pero estamos filmando, ¿por qué me lees historietas? Y el tipo decía, no, porque estoy viendo los encuadres. Oh, wow. Porque estoy estudiando, porque la viñeta, digamos, el Claro, cuadradito, Exacto. es también una manera de encuadrar. Volvemos Exacto. a decir, ¿dónde vamos a poner ¿Dónde la va- cámara? ¿Dónde va a poner el ojo? ¿Dónde vamos a poner el ojo? ¿Qué es lo que queremos mostrar? Exacto. ¿Y qué es lo que queremos esconder? Porque todo Claro. lo que está fuera de cámara no se ve. Claro. Claro. La tramoya. Y hay algo además que, como también hace con el peronismo, es un gran gesto de amor, es un gesto de irreverencia, creo yo, y un gesto de amor. ¿Por qué un gesto de irreverencia? Porque sus personajes masculinos, pienso en él, en otro boxeador, en este caso también actor, Carlos Monzón, en Soñar, Soñar, mi película favorita de las de Fabio, ¿no? Aparece el super macho argentino en el momento más alto de su machidad, machitud, como usted la quiera llamar, poniéndose rurelos en un personaje entrañable, en un personaje también de pueblo, que quiere irse a triunfar con otro que es medio chanta, que es Gianfranco Pagliaro, ¿no? Y los varones super machos, además son, en las películas de Fabio, son eso, pero también son súper tiernos, y también lloran, y también se emocionan. Y todo esto lo hace no precisamente desde bajar una línea, lo hace desde un contacto con las emociones. Bueno, ¿no? desde la composición del personaje, los Así personajes de Fabio no son personajes lineales, Claro. que son los que vemos en toda la pobredumbre netflixera. ¿Usted se puso a pensar que estos libertarios en realidad nunca leyeron un libro? ¿No leyeron? Vieron una serie, Vieron- vieron una eso. serie, vieron Game of Thrones y entonces creen que eso es historia. Claro. Vieron House of Cards y creen que eso es política. Vieron Peaky Blinders y creen que eso es el crimen. Digo, pobre gente, nunca agarró un libro. Un Vaya, libro, vaya, Broly, libro, vaya. los libros no Claro. muerden. Bueno, sí, quizás ustedes sí los muerdan. Claro. Pero no vieron una película de Fabio. No. Son incapaces de comprender la tragedia sin la cual no puede haber comedia. Exacto. Exacto. Son lineales, por eso insultan. Claro. No hay contradicción. Porque cuando digo No hay contradicción, metáfora. No hay metáfora, digo, y tampoco hay contradicción
en la propia configuración de la subjetividad, porque la subjetividad... configuración de la subjetividad. A ver, reconfigúreme la subjetividad acá nomás. La subjetividad es, digamos, quizás el modo que uno tiene más o menos de ver las cosas, pero a través de qué las ve. Usted me dirá, a través de los medios de comunicación, a través de lo que lee, a través de lo que escucha, a través de las múltiples informaciones que van deformando el modo que uno tiene de percibir la realidad. Por eso lo que está en crisis es, de algún modo, la soberanía cognitiva, ¿no? Bueno. La forma de comprender el mundo. Y en este sentido somos tremendamente contradictorios, porque nos enamoramos, porque nos peleamos, porque amamos un boxeador, porque amamos un movimiento político, con todas sus contradicciones, y Fabio no juzga. Fabio pone la cámara allí, ¿no? Y en esos primeros planos, en esos rostros, aparece el amor, aparece la traición, aparece la ilusión, aparece la caída, aparece el rencor, aparece el odio. Bueno, pero va también apareciendo todo eso. siempre uno como espectador de las películas de Fabio, uno se siente al mismo tiempo contenido, protegido por el director, que dice, mira, te voy a mostrar una historia entre el Aniceto y la Francisca. Entonces, ahí uno ve la película de Fabio, pero el director no nos abandona nunca. Exacto. Nos hace ver esa construcción de la subjetividad, Claro. pero casi como en una novela donde uno se compenetra con un personaje y vive ese romance, la riña de gallos. Hay una cuestión muy fuerte, esa virilidad autoimpuesta que usted decía recién, con una emoción incontenible. Sí. Sí. La defensa de nuestra soberanía cognitiva consiste precisamente en leer, en sentir, en ver a Fabio, en enamorarse, fuiste mío un verano, en comprender lo que nosotros tratamos de hacer acá, que es aportar a esta comunidad de Eva TV algunos relumbrones de Hernández Arregui, de Jaureche, en este caso de Fabio, que quizás Fabio los completa a todos en una misma película. Sí. A través de todas sus obras. Fabio no es un tipo que haya hecho 80 películas. No. Pero todas son obras maestras. Absolutamente. Absolutamente. Y pensaba de qué modo uno, cuando está mirando una película de Fabio, ingresa en un mundo. Sí, eso es. ¿No? Y hay una huella que, si me permiten, es casi, aunque esto suene un poco quizás devocionalmente religioso, hay una huella de la interioridad de uno que empieza a sentir que forma parte de una comunidad. Se van uniendo las claro, partes. Fabio nos incluye. Se van uniendo, nosotros sufrimos eso, lo que pasa en ese pueblito de Mendoza. Exacto. Se van uniendo las partes o en Juan rotas Moreira. Del espejo interior. Se van uniendo las partes rotas de nuestro espejo interior, como diría alguien, y aparece algo del orden de la comunidad. Y Fabio, efectivamente, parecía ser que siempre está diciendo nosotros, ¿no? Pero y es profundamente comunitario en ese punto. Claro, pero al mismo tiempo porque él se abre como individuo, es que logra, como persona, mejor dicho, es que logra asir y construir esa comunidad. Claro. Porque logra compartirse. Claro. Sus ilusiones, sus derrotas. Si Fabio decía que es imposible ser feliz en soledad, yo creo que nosotros sinceramente podemos decir que es imposible ser peronista sin Fabio. Hay unas... lean Conducción Política, miren las películas de Fabio, ya saben. Así después se puede ir por el camino de construir la redención nacional y popular que tanto necesita nuestra patria, por el arte. Hagan silencio, muchachos, que ella hoy ha tenido fiebre. Hagan silencio, muchachos. ¿No? Cuando está Evita internada en el hospital, hoy actualmente Hospital Evita de Lanús, ¿no? En el Policlínico en Lanús, está Evita internada en Sinfonía del Sentimiento y él construye una suerte de oda, un canto, un relato, un rezo que nos va abrazando con ella, ¿no? Que nos va abrazando con Evita, y uno efectivamente ahí siente, forma parte de ese padecimiento, de ese corazón que es el peronismo, ¿no? Bien, entonces nosotros ahora... La estética, como él decía, ¿no? Sí. La estética, en el corazón decía, de un lado la estética, del otro lado el pueblo, y todo eso es la comunidad o es Dios, decía él. La estética, el pueblo. Creyente también. Profundamente creyente. ¿No? Fabio. Entonces, de algún modo,
uno dice, ¿cómo puede ser que nosotros nos hayamos olvidado de Fabio? ¿Cómo puede ser que nos hayamos olvidado de los pensadores con los cuales tratamos de no aburrirlos demasiado aquí con el fabuloso Faba? Hay que ir a redescubrir a todas esas personas. Hay gente que dice hay que volver a Perón. Nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos de Perón. No podemos irnos de Fabio. Nunca, exacto. No se puede escapar del arte. Absolutamente. Este gobierno actual que sufrimos, este régimen que sufrimos hoy en Argentina, busca destruir cualquier forma de inteligencia todo el tiempo, mediante la destrucción de lo común de la persona. Al destruir la comunidad, destruyen a la persona, buscan un individuo mítico que no existe. Claro. Y Fabio nos dice, no se puede ser feliz en soledad. Nosotros como peronistas le decimos, no podemos ser felices sin Fabio. Lo necesitamos todos los días. Necesitamos verlo y sobre todo necesitamos poder compartirlo, poder verlo en grupo. Sí, no es vení que vamos a ver Netflix, no. Vení que vamos a ver Fabio. Vení, absolutamente. Y eso sí sirve para enamorar, ¿eh? Sí. Como en alguna época se hacía con los discos. Vení que vamos a escuchar un disco vamos a casa. A escuchar un disco. ¿No? Y uno tenía que poner el lado A, darlo vuelta, ¿no? Exactamente. Y sentarse alrededor de un aparato que reproducía un disco. Sonidos como Fabio reproduce sentimientos. Y para cerrar también, dígame, ya que estamos llegando hacia el final, me gustaría, usted lo reivindicó más de una vez, querido Eric, pero señalar que Fabio en la música es mucho más grande de lo que muchos críticos o especialistas o supuestos especialistas en música popular han señalado. Fabio se inscribe a fines de la década del 60, ¿no? Y es un momento en la década del 60 en el que aparece, por un lado, el rock nacional, por otro lado aparece la canción como la de Palito Ortega, emergente del Club del Clan, ¿no? Y Fabio, si la memoria no me falla, creo que es el año 68, 67, publica sus primeros simples por CBS. Llegó a vender 40.000 copias en un día. La fábrica de CBS tuvo que... ¿Tiene el Ali Espósito este pibe? La fábrica tuvo que cerrar y prensar solo los discos de Fabio y subcontrató a Emi Odeón para que siguiera imprimiendo simples de Leonardo Fabio. Eso le va a durar muy pocos años a Fabio, ese éxito rotundo, tremendo, ¿no? Luego seguirá filmando, ¿no? Porque él había caído en una suerte de bancarrota, porque el romance de Aniceto y la Francisca, o el Dependiente, no me acuerdo, su segunda película, porque son las tres primeras, no tenían la clasificación A, entonces no se podía pasar en las salas aquí, entonces no pudo recuperar la inversión. Entonces se pone a cantar, ¿no? Y es un éxito absolutamente rotundo. Y cuando él le decían, usted canta para tener plata, hacer sus películas, no, yo canto porque soy artista y amo mi canto. Bueno, y hay que decir, Leonardo Fabio es una suerte de Charles Aznavour, si me permiten. Sí, digo, y lo trasciende, porque digo, con todo el respeto que me merece el gran Palito Ortega, digo, no es ni el Club del Clan y tampoco es los jóvenes de la cueva, ¿no? De la cueva, ni tampoco es el rock nacional. Es un cantautor único, tendrá una proyección en toda Hispanoamérica y en los Estados Unidos absolutamente única. Un cantautor de esa canción melódica, romántica, como usted decía, profunda, con grandes poesías, y elige eso en la Argentina y es casi único en nuestro país haciendo eso, ¿eh? Bueno, digamos que también tenemos otro gigante, Roberto Sánchez, desde luego, el gran Sandro, que ya haremos alguna emisión desde sobre él. Pero bueno, el tiempo, como mi ley, es tirano, así que nos tenemos que retirar solo hasta la semana que viene para seguir con esto que hemos dado en nombrar Alpargatas y Libros. Por lo tanto, si no lo hizo antes, hágalo ahora. Y suscríbase a Eva TV, a TikTok, a Twitter, a ¿qué más? Facebook y YouTube. Desde luego, YouTube, ahí le dan clic a la campanita. Nos puede ver toda la semana si realmente quiere pasar un momento con nosotros, siempre será bienvenido. Y para la próxima vez lo que usted no sabe es que vamos a tratar de Charly García, pensador nacional. Nos vemos la semana que viene.